Hola a todos, mi nombre es Luciana Estrella y el día de hoy vamos a hacer un análisis semiótico con respecto al perfil psicológico de los personajes de la película La Soga, Rope, de 1948. Es una película bastante antigua y fue dirigida por Alfred Hitchcock. Tengo un par de apuntes aquí en la computadora porque no solo vamos a hablar acerca del perfil psicológico, sino también vamos a analizar la proxémica de cada uno de estos personajes y no quiero que se me olvide ningún detalle importante. Por si ustedes no saben qué es la proxémica es este uso y percepción del espacio personal y social dentro de una conversación entre las personas. Pero bueno, quiero empezar contándoles un poco acerca de lo que se trata la película, una pequeña y breve sinopsis, y es que dos jóvenes brillantes, Brandon y Philip, asesinan a su compañero llamado David estrangulándolo con una soga. Esto lo hacen únicamente para experimentar esta emoción del crimen y sobre todo para demostrar que están por encima de la moralidad común. Esconden el cuerpo en un baúl y con esta idea de organizar el crimen perfecto, invitan a una cena a sus familiares más cercanos, como era su padre, su prometida, su antiguo profesor Rupert y su tía. A medida de que esta velada, esta cena va avanzando, el profesor Rupert empieza a sospechar acerca de estos comportamientos que tienen Brandon y Philip. Y a lo largo de la película se va descubriendo la realidad detrás de todo este crimen. Un dato curioso que les quiero contar acerca de esta película es que fue inspirada en un crimen real del asesinato de Bobby Franks en 1924. Él fue asesinado por Nathan Leopold y Richard Loeb, que fueron dos jóvenes realmente brillantes de Chicago y de familias muy adineradas. Estos dos personajes fueron influenciadas por la filosofía de Nietzsche del superhombre, creyendo que por su intelecto eran superiores a las demás personas. Lo planearon de tal manera que creyeron que no serían atrapados justamente porque se creían superiores a nivel intelectual, pero fueron justamente cabos sueltos acerca del planteamiento y de la ejecución de este asesinato que a la final fueron atrapados y condenados a prisión. Pero bueno, ahora sí al tema que nos interesa y es el perfil psicológico de estos personajes. Vamos a hablar en primer lugar acerca de los tres personajes principales, Brandon, Philip y el profesor Rupert. Cuando nosotros hablamos de Brandon, estamos hablando del símbolo en carne y hueso de la soberbia y de la arrogancia en su totalidad. Es un personaje muy prepotente y se lo ve a él como el autor principal e intelectual de este asesinato. Él cree que matar a un inferior no es algo malo, sino más bien es un derecho de las personas que son superiores a ellos. Cuando hablamos de los signos que caracterizan a este personaje, podemos evidenciar que son muy notorios, ya que Brandon se presenta él mismo como el dueño del lugar, el dueño del espacio. Tiene una actitud muy relajada, su sonrisa es constante, pero yo noté que tenía cierto toque de burla, como si estuviera orgulloso de lo que acababa de hacer. Y realmente maneja muy bien su cuerpo, tiene mucho control de su cuerpo, ya que tiene una postura firme, erguida, con el mentón siempre hacia arriba, demostrando esta superioridad que él piensa que tiene. Nos cuenta de que realmente él encarna lo que es el narcisismo puro, prácticamente esta desconexión emocional hacia el resto de personas y nos damos cuenta de que para él el asesinato es un arte, es un juego de ingenio. Ahora, hablando de Philip, a diferencia de Brandon, él es el símbolo de la culpa y del miedo de ser atrapados. Si bien es el segundo autor de este crimen, su naturaleza se muestra mucho más débil y emocionalmente inestable, a diferencia de Brandon. Los signos que le delatan a este personaje son mucho más notorios, ya que Philip está bastante nervioso, representa ansiedad, su respiración es muy agitada, se toca cada rato las manos, no puede mantener el contacto visual y sus ojos siempre están viendo hacia distintos lados, hacia el suelo. Y en cuanto a la proxémica también de este personaje, nos damos cuenta que a diferencia de Brandon, él no puede estar con una persona más de un par de minutos. Es por eso también que tiende a huir de mantener una conversación con cualquiera del resto de personajes, justamente para evitar que lo atrapen y que descubran lo que acaba de hacer. Creo que Philip representa este lado
humano que también sabe que cometió un crimen, pero tiene este sentimiento de remordimiento y de culpabilidad y de que sabe que lo que hizo está mal, que percibe la gravedad del acto, pero realmente se deja llevar por este otro personaje que es Brandon, que por la filosofía que él tiene resulta ser mucho más dominante la filosofía de él a lo que Philip puede realmente pensar. Por último, tenemos al profesor Rupert. Este personaje representa la conciencia moral e intelectual. Creo que irónicamente se podría considerar que fue el mentor que les inculcó estas ideas de superioridad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento en el que todos están sentados disfrutando de la cena, empiezan a topar estos temas, ¿no? Estas filosofías del nazismo, del superhombre, y empiezan a debatir en cuanto a si está bien o si está mal. Entonces algo me dice por ahí que él ya les había enseñado acerca de estas teorías tiempo antes, pero realmente nunca imaginó que serían llevadas a un extremo criminal. Él al inicio tiene una postura bastante relajada, pero poco a poco vamos viendo cómo esta postura que él tiene se va tensando y se va haciendo un poco más rígida al nivel en que empieza a preguntar para descubrir nuevas pistas acerca de este crimen. Tiene una mirada analítica y un tono de voz bastante acusador, se podría decir, pero por momentos vuelve a tener una voz calmada. Es más o menos como si él supiera que está teniendo el control de la situación. En cuanto a la proxémica de Rupert, podemos darnos cuenta que mantiene esta misma postura de superioridad de Brandon. Los dos están al mismo nivel y ninguno quiere verse menos o inferior al otro. Pero sin embargo, yo logro notar que Rupert mantiene más la situación. Es como si Brandon creyera que él tiene el control, pero el que realmente lo tiene es Rupert, por cómo él maneja su cuerpo, por cómo él maneja su tono y por cómo mediante conversaciones indistintas o con mensajes ocultos va sacando la verdad y Brandon simplemente le está entregando todo lo que él ya cree saber. Considero que esta actitud que tiene Rupert representa un poco este retorno de la moral en un medio criminal, en un ambiente que está contaminado de estas filosofías tan extrañas, por así decirlo, que mantenía Brandon y Philip. Y pues al moverse por el espacio, acercarse a ellos de manera inesperada, crea esta tensión de no saber en qué momento se va a acercar, qué me va a preguntar y qué voy a decir para que a la final me crea o no, o desviar su atención en otra cosa. Ahora bien, vamos a hablar del resto de personajes que si bien no son tan relevantes en toda la película, ya que se enfocan en estos tres que mencionamos anteriormente, cada uno también tiene un perfil psicológico y una representación dentro de la película bastante interesante. Vamos a empezar con el papá de David, que es Mr. Kendley. Es un hombre adulto, se ve que es bastante correcto, educado, y a diferencia del resto de personajes, él representa esta bondad, esta ingenuidad de las personas y de la fe en los valores tradicionales como la moral, la ética, la decencia. Y esto justamente también lo evidenciamos cuando están sentados disfrutando de la cena, que empiezan a topar estos temas de superioridad. Y a diferencia de Brandon, que creía que el asesinar a alguien simplemente por creerlo inferior estaba bien, el padre de David, Mr. Kenley, no podía creer lo que estaba escuchando. Simplemente se asombraba de pensar de que haya personas que crean que eso está bien y que está correcto. Y él, por medio de darle la contraria, justamente en estos argumentos, él daba a entender esta bondad que él sentía, esta fe que él siente porque el mundo no se debería regir de esa manera, sino de la transparencia y la decencia humana. Creo que este personaje refleja un contraste brutal en la película, ya que está rodeado en un ambiente de asesinos, básicamente, y él es completamente indefenso e ingenuo dentro de ellos. En cuanto a la proxémica de este personaje, los movimientos de él son bastante suaves y tranquilos. Creo que se nota cómo se acerca a cada uno de los personajes con mucha
delicadeza, pero hay momentos en los que se puede notar por las tomas de la cámara que al momento en el que se acerca al baúl se crea mucha tensión, ya que no sabe que su hijo yace muerto dentro de él, casi como un símbolo de ceguera humana hacia el mal. Hablemos de Kenneth. Creo que este personaje realmente no tiene ninguna relevancia en la película. Creo que por momentos se le puede notar un tanto arrogante, pero simpático y completamente inofensivo, porque no está consciente realmente de lo que sucede a su alrededor. Creo que representa esta juventud despreocupada y que es muy fácil de manipular. Y en cuanto a su movimiento, podemos darnos cuenta de que se desplaza de manera fija, cuando se acerca a Brandon, cuando se acerca a Janet, pero luego se aleja. Es simplemente como si quisiera encajar en la conversación, pero realmente no forma parte de ella. Continuando con los personajes, vamos a hablar de Janet, que sinceramente fue uno de los personajes que a mí me llamó mucho la atención. No sé si será por la época en la que fue grabada, pero veo que es una mujer bastante elegante, tiene un tono y una postura adecuado de una dama de alta sociedad. Ella se muestra como una mujer inteligente, perceptiva y muy fuerte. A lo largo que transcurre la película, ella va notando ciertas actitudes de parte de Brandon y Philip que le empiezan a generar dudas. Empieza a tener una intuición de que algo no está bien. Y en cuanto a sus movimientos, vemos que ella se acerca a los personajes de manera muy relajada, un tanto preocupada por saber qué es lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, se acerca a Philip cuando lo nota nervioso, a Brandon cuando lo nota muy arrogante, muy prepotente, no sabe cuál es su objetivo detrás de esa escena. Y podemos notar que es un personaje que está buscando la verdad, que se nota como una persona transparente. Pero todo esto se deja de lado cuando sale este instinto emocional como parte de su naturaleza, cuando se da cuenta de que realmente algo le pudo haber pasado a David y deja de lado esta búsqueda simplemente por tener una respuesta de saber si es que David está bien o no. El siguiente personaje es Mrs. Atwater, que es la tía de David, es la cuñada del padre de David, de Mr. Kenley. Y realmente también es un personaje que no tiene mucha relevancia. Creo que en mi percepción consideraría que es una persona un tanto hueca porque representa esta dama de alta sociedad que vive en su mundo de fantasías y realmente no participa en otras historias que no sean las que a ella les llama la atención. Creo que psicológicamente podemos interpretar que representa la negación de la realidad. Es como si preferiría una charla banal a estas charlas profundas y de filosofía que el resto de personajes está teniendo. Espacialmente es muy inquieta, se podría decir, porque a cada rato está tocando los objetos, las hojas de los libros, de diferentes lugares, se mueve por aquí, por allá, pero no mantiene una conversación fija con ninguno de los personajes. Es como, ya lo dije, como si ella viviera en su propio mundo y en realidad no le importara nada más que eso. Por último está la señora Wilson, que es la ama de llaves del departamento de Brandon. Ella representa la cotidianidad. Ella prácticamente es una mujer muy ordenada, muy organizada, muy práctica. Simplemente va a hacer las tareas que se le indiquen en el hogar y ya. Pero está totalmente ajena a los conflictos que existen entre los personajes, aunque de manera camuflada, empieza a tener conversaciones con Rupert, dando a entender que algo no está bien, que ella había preparado una cena, pero de último minuto todo había cambiado, entonces ella no sabía a qué se debía y notaba de cierta manera raro a Brandon y a Philip. La proxémica de este personaje es bastante interesante y llena de tensión, sobre todo porque hay una parte en la película en la que la señora Wilson está recogiendo los platos del baúl que estaba sirviendo de mesa prácticamente para la comida y vemos cómo la toma de la cámara se refleja en ella y el baúl, ella yendo y regresando al baúl. Y recogía los platos y los candelabros y al momento en el que ella iba a abrir el baúl, Brandon la detiene y cierra el baúl y le dice que vaya a realizar alguna otra actividad. Lo que me hace pensar que ella funcionó como un catalizador accidental que simplemente por realizar
sus actividades cotidianas naturales, como era el servicio de la casa, fácilmente podría revelar el crimen que se había ocasionado horas antes en ese departamento. Pero bueno, creo que eso fue por el video de hoy, haciendo este análisis semiótico. Me pareció oportuno nombrar y analizar el perfil psicológico de los personajes, porque sin los personajes no tenemos película. Entonces, me pareció muy interesante analizarlos a cada uno de ellos y sobre todo investigarlos para entender lo que intentaban representar. Porque si bien uno absorbe la película de una manera, no es hasta después que realmente se da cuenta la intención que tenía. Entonces me gustó mucho ese juego mental que hizo en mí la película y lo disfruté bastante. Y eso es todo. Gracias por su atención.